En Argentina las pymes son el motor de la economía y muchas de ellas arrancan como un emprendimiento familiar o personal. Ahora, ¿cómo transformar una idea en un negocio? ¿Cuáles son los errores más comunes? Lo hablamos con Carolina Marseca, especialista de CAME. Tengo una idea, la quiero plasmar y a partir de ahí empieza un camino largo, ¿no? Sí, yo generalmente cuando hablo y charlo un poco de estos temas, siempre digo que me lo imagino un poquito como una escalera, ¿no? Una escalera que alguien que está queriendo emprender va a ir subiendo de a poquito. Para mí, el primer paso que un emprendedor tiene que dar es asesoramiento técnico, y ese asesoramiento, ¿dónde lo podemos encontrar? Para ver, bueno, ¿cómo desafío? ¿Mi idea de negocio está buena o tengo que revisar el modelo o la propuesta de valor? ¿Para qué lo estoy haciendo y quién es mi público? Todo eso te puede ayudar muchísimo. Una incubadora, una aceleradora, tutores, mentores. Ahí entra para mí ese primer escalón de asesorarme técnicamente. Es lo primero que tienen que hacer. Y después ya sí, para meterse en el financiamiento, como un segundo escalón, educación financiera. Empecemos a entender los conceptos. De repente, ¿qué es mercado de capitales? ¿Cómo va a funcionar mi dinero? ¿A qué voy a poder acceder una vez que tenga mi quit y cierta antigüedad? Todo eso es necesario que lo aprendan a manejar para que después en la cotidianidad realmente les sirva para obtener financiamiento que puedan necesitar. Ahora decís educación financiera y Argentina está lejos, ¿no?, de tener una población mayormente formada en educación financiera. Sí, de hecho, Argentina es uno de los países que menos usa el mercado de capitales. Hoy uno de los instrumentos que globalmente usan todos los países. Generalmente la mayoría de los países está arriba de un 50, un 60% de utilización. Nosotros estamos en 15%. O sea, nos falta muchísimo en ese camino. Por eso yo generalmente lo digo, es de los primeros pasos. O sea, el acompañamiento técnico y aprendamos. Aprendamos porque va a ser clave cómo manejes tu dinero para ver si ese negocio puede seguir. De repente no es lo mismo yo irme el fin de semana, cerrar, imaginemos que tenemos un comercio que abrí hace poquito, cierro y me quedó en la cuenta 500.000 pesos y lo dejé sábado y domingo quieto. No, cuando yo podría haber sabido que existe algún fondo común de inversión donde pude haber hecho por 48 horas funcionar ese dinero y volver el lunes y tener un poquito más. Bueno, habrá épocas en que ese poquito más sea más notorio, otras en las que no, pero tenemos que aprender, porque eso te puede hacer la diferencia en el global de la finanza de tu negocio. Bueno, eso es el mercado de capitales, ¿no? Tal cual, por eso. Carolina, ¿qué es lo primero que le decís a aquel que viene con una idea para empezar? Bueno, asesoramiento, conocer el mercado de capitales, pero ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo se empieza a plasmar esa idea y en algún momento verla, ¿no?, como un negocio realmente rentable? Bueno, primero, en general nosotros lo trabajamos con mentores, directamente especialistas en esas áreas donde los emprendimientos están necesitando ayuda. Así que lo primero que hacemos es sentarnos a desafiar esa idea de negocio y nos ponemos un poquito del lado de, ¿no?, el abogado del diablo. A ver, ¿qué pasaría así? ¿Qué pasa acá? Mirá, estoy notando que en esta parte tenés un cuello de botella. ¿O cómo vas a hacer para tener ese nivel de producción y responder a cierta demanda? Nos ponemos un poquito a desafiar la idea de negocio, eso lo hacemos, lo primero que hacemos. Lo segundo en general es siempre recomendarles, como dije, el programa de educación financiera. Y después vamos a un tercer, cuarto escalón, por lo general, que tiene que ver, bueno, ok, y el capital inicial, que es una de las principales barreras, ¿de dónde va a salir en tu caso, no? Tenés un abanico de posibilidades inmenso. Pero mayormente lo que los emprendedores te dicen es, bueno, tengo algunos ahorros, y van a lo que se llaman las 3 Fs, que tiene que ver con Friends, Family, Fools, que es familia, amigos y algún loco conocido que te quiere dar una mano. Y en general arrancan así. Hay que considerar que la falta de capital inicial, los mismos emprendedores en nuestro relevamiento anual nos dicen que es en un 55% el principal problema que consideran ellos para emprender. Claro. Muchísimo. Entonces, vamos por ahí a ver qué está pasando en su entorno, si se quieren con financiamiento propio y con esas 3 Fs. Y después les empezamos a enseñar que existen aceleradoras, que existen inversores ángeles, todo el mundo de lo que se llama Venture Capital, que son inversores corporativos, dispuestos a invertir en diferentes áreas de los negocios, ¿no? Entonces, de repente tenés inversores que se especializan en sector tecnología y les interesa invertir en emprendimiento de tecnología. Entonces, como tercer, cuarto, le empezamos a abrir esas puertas. Ya después, como quinto, nosotros solemos recomendar mucho que participen en concursos, ferias y expos. La visibilidad es clave. En la primera etapa de un negocio nos tenemos que mostrar. Así que a donde sea, quiero aplicar el concurso, a ver si gano la categoría. Eso
sabemos que a veces lleva trabajo y tiempo, pero la verdad que vimos crecer muchos emprendimientos por haber ganado un concurso, una mención especial o haber participado en una ronda de negocios, feria, expo, así que ese es como ¿Y nuestro siguiente paso. un concurso en qué etapa del negocio o el emprendimiento? Y ya debería tener unos 6 meses de antigüedad funcionando, como para animarse al concurso. Por eso lo ponemos como un quinto escalón, ya un poquito más avanzado. ¿Cuánto de todo esto, primero, en cuánto tiempo un negocio propio puede uno pensar que realmente va a ser rentable, va a rendir sus frutos y tiene proyección a futuro? Bien, los primeros 2 años son claves, porque en los primeros 2 años vamos a empezar a medir el mercado, testear nuestro producto o servicio, ponerlo de cara a los clientes y empezar a medir cómo estamos. Incluso en los primeros 2 años, por ahí tenemos que virar un poco la propuesta de valor. Nos damos cuenta, en esto estoy muy parecido a mi competencia, agrego, modifico. Así que son claves esos primeros 2 años de subsistencia. Si nosotros pasamos los 2 años, los siguientes años deberíamos empezar a crecer hasta el 5.º año. Deberíamos notar que el emprendimiento cada vez necesita menos inyección de capital, que cada vez es más rentable. Deberíamos notar que tenemos posibilidad de sumar colaboradores a nuestro equipo. Si eso sucede, en el 5.º año podríamos hacer una evaluación total de hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo le fue al negocio. Si te va mal en los 2 primeros años, ¿no va? O cambias tu propuesta de valor y la desafías de vuelta como iniciar en el escalón 0, sí, pero virando, digamos, en serio, haciendo una revisión de lo que se llama una revisión de modelo de negocio, o si vas a querer seguir por el mismo camino, si ya no te funcionó en 2 años, se considera que es difícil que te funcione en los próximos. Te fue bien en los 2 primeros años, empieza la etapa de crecimiento. Exacto. Y en la etapa de crecimiento va más o menos. ¿Qué haces? Ahí me intentaría apoyar en principio por los siguientes escalones de la escalera, que son buscar financiamiento para hacerlo crecer, ¿sí? Primero tengo que ver mi capacidad de repago, ¿no? Claramente, esto yo siempre lo digo, nosotros te abrimos las posibilidades de dónde obtener financiamiento para crecer, pero justamente como decimos, tiene que ser para crecer. O sea, lo primero que vamos a hacer es revisamos tus finanzas, a ver cómo te fue en estos 2 años. ¿Tenés una capacidad de repago? Perfecto. ¿Cuál sería la inversión clave para que crezcas en los próximos 3? Porque es clave. Y ahí nosotros, por ejemplo, nos especializamos mucho en abrir puertas con todo lo que son programas públicos. En las provincias hay muchos, ustedes acá algunos tienen para fomento a emprendedores, todas las provincias tienen los suyos, así que esa es la primera puerta que recomendamos porque siempre los locales donde te conocen. Sería como un crédito que te otorga el Estado blando con algunas condiciones y beneficios. Sí, exacto. Esas convocatorias siempre en general son las de mejor tasa, la que mejor conviene, las provinciales. Luego abrimos la puerta ya como ya un 7.º que tiene que ver con créditos con bancos nacionales públicos. De hecho, por ejemplo, el Banco Nación tiene su sector de microempresas, generalmente los bancos públicos lo tienen. Y como último escalón, bueno, les enseñamos a usar estas herramientas del mercado de capitales como el ejemplo que dimos antes. Como para que empiecen a entender, ok, en estos 2 años no me fue bien, reviso mi modelo de negocio, estoy dispuesto a virar, a mejorar mi propuesta de valor. Y además, estoy dispuesto a apoyarme financieramente en otras herramientas, siempre con un análisis clave de qué es endeudamiento. Me sume para crecer y no que atente contra mi propio negocio, ¿no? Pero en general eso es lo que hacemos cuando nos dicen estoy en duda. Pasaron los 2 años y ¿qué pasó? Bueno, revisemos juntos qué pasó. Carolina, hablabas de socios estratégicos, bueno, diferentes figuras, ¿no? ¿Qué te da a favor y cuál es el riesgo también? Porque el que se asocia con vos también se quiere llevar una parte de lo que vos ganás. Sí, sobre todo en el escalón de, por ejemplo, inversores ángeles, venture capital, que es todo el mundo corporativo dispuesto a invertir. Ahí hay una cuestión de, otra vez, analizar la situación financiera del negocio, ¿sí? De repente, tal vez a un negocio, sobre todo en el sector tecnológico lo vemos mucho, ¿no? El sector tecnológico muchas veces le es mejor hacer una alianza corporativa y recibir un inversor ángel. Sí. Y repartir esa ganancia por lo que tal vez ese inversor ángel le puede aportar. De repente es una empresa con muchísima experiencia en mi rubro, que además tiene un know-how, tiene un laboratorio tecnológico, cosas que yo como emprendedor no tengo. Entonces, obviamente, por mi propuesta de valor me está sumando más un inversor ángel que por ahí sí necesita un retorno, o compra ciertas partes accionarias del negocio, o sea, hace socio mío, que tal vez un crédito, porque de repente a ese sector tecnológico el crédito, ¿qué le da? Solo financiamiento. En cambio, el otro tipo de alianzas te da un plus. Esa es la diferencia que tiene entre solo financiarme o hacer un venture capital o un inversor ángel. ¿Cuántas de estas empresas que ustedes acompañan logran sobrevivir y cuántas quedan en el camino? Es difícil decir eso porque depende mucho del sector.
¿sí? Sí. Hoy vemos que, por ejemplo, en todo lo que es economía del conocimiento, ¿sí? Todos los rubros de ese sector que tiene que ver con desarrollo de software, tecnología y demás, vemos un crecimiento. Entonces ahí vos estás hablando de los que acompañamos, la verdad que subsiste el 70%, es muchísimo. Ujú. Ahora, cambiamos. Nuestro país es un país Sí. muy plural, Sí, sí, cada sí. provincia tiene sus economías, sus industrias, y de repente va a salir una economía más tradicional. Te voy a dar un ejemplo, cervecerías. Dale. Viste que en un Fue un momento... furor en un momento, todo el ¡Pum! mundo hacía cerveza, algunas mejores que otras, pero Pero todo el mundo abría su cervecería. sí. ¿Qué pasó? Y veíamos que sobrevivía el 10% de las que nos venían a consultar. Y era lógico, era un mercado que ya había llegado a su nivel Era por saturación, saturación de mercado. lo que nosotros llamamos tiene barreras de entrada alta. Cuando nosotros decimos en incubación y todo tiene barreras de entrada alta, es porque ya hay tanta competencia. O hay 3 o 4, pero son tan fuertes, que eso es una barrera de entrada enorme para esa idea de negocio. Ajá. Entonces, por eso te decía, es difícil contestarte porque depende mucho del rubro, de la Sí. actividad. Ujú. Y muchas veces de la geografía también. Sí. No es lo mismo que yo ponga otro rubro que también explotó en los 90, decayó y volvió ahora, canchas de pádel. Sí. No es lo mismo que yo ponga canchas de pádel tal vez en alguna localidad que tengo estudiado, no hay ninguna ni cerca, ni a 30 kilómetros, que vaya y la ponga en Cava, que resulta que ya tenés muchísima competencia. Y de eso depende mucho quiénes sobreviven o no. Yo te diría de investigar bien tu nicho de mercado Sí. y conocerlo. Y para hacer un análisis de mercado, ¿qué necesitas? Asesoramiento técnico, primer peldaño de la escalera. Por eso nosotros les decimos que está buenísimo que sueñen y que tengan pasión en su servicio o en su producto. Y porque es la motivación que todos los días lo va a hacer levantarse y seguir poniendo granito de arena en el negocio. Pero lo primero es asesorarte técnicamente. Nosotros en las incubadoras todas tenemos guías para hacer investigaciones de mercado y los ayudamos. Porque, digamos, ese sería como el primer error que puedes cometer como negocio. Ujú. Querer entrar a un nicho que ya no te va a dar respuesta. Entonces, asesoramiento técnico clave. Después la educación financiera para acompañar tus finanzas, por supuesto. Son las dos claves y van de la mano todo el tiempo. En el mientras tanto, Carolina, la recomendación, el consejo es, si tenés un trabajo, no dejarlo o apostar todo lo nuevo. Habrá que ver otra vez cada negocio, ¿no? Es un poco difícil decir eso. En realidad yo soy de la idea, voy a contar mi experiencia, tal vez. Dale. Mi experiencia propia, que Dale. por ahí sirve. Yo creo que en esos primeros 2 años deberías de tratar de mantener otra fuente de ingresos. Estos primeros 2 años que hablamos de los años claves. Sí. Yo de hecho tengo mi emprendimiento, tiene 1 año y medio, estoy cursando los 2 años. Emprendimiento de... Un emprendimiento de moda. Bien. Entonces estoy cursando los primeros 2 años y la realidad es que no dejaría mi trabajo. Bueno, primero en mi caso porque me apasiona y me encanta. Y nunca lo pensé al negocio como para atenderlo yo. Vamos a pensarlo así también. Pero de todas maneras no lo dejaría porque el negocio necesita esa inyección. Esos primeros 2 años la necesita. Nosotros antes hablábamos un poco de, o yo venía pensando cuando venía también en esos emprendimientos unicornios, éxitos que aparecen, ¿no? Que está buenísimo, que uy, qué bien que le fue en 6 meses. Es la excepción, ¿no? Es la excepción. Tenemos que entender que probablemente esos primeros 2 años sean claves y necesiten mucho esfuerzo nuestro. Entonces, si tenemos otra fuente de ingresos, mi recomendación es testeemos un poquito cómo te va, no la dejes, anda probando. Y a medida que el emprendimiento es como una balanza, ¿no? A medida que vas sintiendo, se va soltando, va creciendo, voy soltando un poco acá, chico, las horas, y voy haciendo una transición progresiva. O sea, el sueño este de creé esto y con esto me voy a hacer millonario rápidamente. Que Es el de los asados de los domingos. Es un sueño muy argentino ese, no existe. A ver, hay muy pocos. Hay muy pocos que eso les puede pasar. Que pueden charlar con sus amigos y con su familia de una idea y a los 3 meses decir, exploté. Sí, la Explotó. recontra pegó y le va bárbaro. Está buenísimo, pero en general la mayoría vamos a sentir, y tal vez los que nos escuchan desde casa, que necesita un poco más de esfuerzo, Sí. tanto económico como emocional y de tiempo, y probablemente son esos 2 años claves. ¿Sabes qué pienso, Carolina? Esto de que muchas veces nos pasa escuchar estas situaciones exitosas, decir, bueno, y entonces yo qué hice mal, ¿en dónde me equivoqué? Esto no es para mí. Claro. Sigo por otro camino. Y no es así. Yo diría, no sigas por otro camino. Espera, estás en lo normal. Te está pasando lo que te tiene que pasar. A todos los que emprenden nos pasa. Y digo, no, porque me incluyo. O sea, te va a pasar esto.
vas a tener años duros. Los primeros años probablemente sean duros. Y no significa que tu negocio no vaya a funcionar, ¿eh? Tal vez son 2 años de duro, de inyección, de esfuerzo, y al tercer año empezás a notar los cambios. Entonces, yo diría que en casa no nos desanimemos. O si soy un comerciante y la vengo peleando y vengo 1 año y medio y digo, ay, no, bueno, viremos, revisemos la propuesta de valor, qué más puedo ofrecer, pero no hay que desanimarse porque en realidad eso que vemos es la excepción de la regla. ¿En qué momento el emprendimiento pasa a ser ya una pequeña y mediana empresa? En realidad, a los 7 años, según la ley de emprendedores a nivel nacional que la tenemos vigente. O sea, considera los 7 años desde que emitió su primer factura, pasa a ser una microempresa. Carolina, mientras sos una empresa que recién arranca, ¿tenés beneficios fiscales? ¿Tenés algún beneficio legal? ¿Alguna facilidad para funcionar? En realidad tenés diferentes regímenes. De repente, si sos monotributista, tenés un monotributo social, monotributo... O sea, por supuesto que sí. O sea, te tendrías que inscribir en la categoría correspondiente ante ARCA y demás, pero tenés ciertos beneficios porque estás empezando justo progresivamente. Y después te irás reinscribiendo en la categoría a medida que vas creciendo. Digamos, tal vez no son beneficios puntuales que tienen, pero sí estratégicos, ¿no? De ver dónde me inscribo y justamente, por ejemplo, el régimen de monotributo está pensado para que crezcas de poco, claro, para que vayas creciendo pasito a pasito en las categorías. ¿Se necesita mucho dinero para empezar? Dependiendo del negocio. Hay negocios que de repente son el desarrollo de una plataforma digital y me lanzo, ¿no? De repente si pensamos en alguna de las más conocidas, ¿no? Plataforma de traslado de personas, ¿no? Sí. Para no decir una, no sé si puedo decir una. Sí, no, está bien, se entiende. Pero se entiende perfectamente. ¿Qué invirtió? Desarrolló la plataforma, pero después, digamos, no tienen vehículos propios, está todo terciarizado, entonces, dependiendo del modelo de negocio. Y de repente, ya, si me quiero poner un restaurante, un salón de eventos, de repente, pues estamos hablando ya ahí sí de otra inversión inicial. Ni hablar si voy a hacer una industria, maquinaria, sede, la nave industrial. Entonces, dependiendo de lo que elijas, vas a tener una inversión. ¿Y tenés que hacer todo vos o podés tercerizar? ¿O podés contratar a un empleado? O sea, ¿cuál es esa estructura de negocios que es aconsejable cuando uno arranca con un emprendimiento? Sí, todos arrancamos haciendo todo. Todo. Generalmente a nosotros nos vienen a ver, ponerle un equipo de emprendedores. Esto sí está bueno, trabajar en equipo. Tener un equipo sí es clave. Ahora después vemos lo de tercerizar. Pero tener un equipo, no estar solo en el mundo. Yo hago todo, hago las remeras, las cosas, las vendo, abro el negocio. Y, o sea, me voy a las redes sociales, voy a ver todo fresco. Claro. Posteo, salgo a la calle, te volante. No, es un montón, digamos. Entonces, tener un equipo, ¿no? En general, vemos que los emprendimientos a los que le va mejor en esos 2 años son un equipo de trabajo. Entonces, de repente tenés diferentes perfiles ya desde el vamos, trabajando juntos, sean amigos, familia, conocidos, lo que hayan decidido, la forma societaria que decidan. Y después, sí, tener en cuenta en la inversión inicial algunas cuestiones como probablemente si no sé de comunicación y un plan de marketing, la red social, alguien que me la lleve, hoy son claves para posicionarte en el mercado. Hablando del ejemplo de comercio, porque después tenés diferentes canales de difusión y marketing dependiendo a lo que te dediques. Pero digo, no sabemos todo, nadie sabe todo. Entonces, lo mejor es poner el 100% de mi energía en lo que mejor sé hacer y en el rol que cumplo en el equipo. Y sí considerar un capital inicial, aunque sea paulatino, que vaya creciendo, para lo que no sé hacer. Porque justamente es lo que va a hacer a la larga brillar más a tu negocio y va a hacerlo crecer. Bueno, ahí entra la tercerización, entonces. Sí, entra como clave. Yo creo que hay cosas que sí o sí tenés que tercerizar. La investigación de mercado, a menos que seas un especialista del área, obviamente, como dije. Claro. La investigación de mercado, el marketing, son cosas que... Y posiblemente, si no soy experto, mis finanzas, ¿no? Un contador que me haga realmente un plan, un cash flow de cómo se va a mover mi dinero, cómo va a crecer mi negocio. Para mí esas 3 áreas son claves y las tenés que tercerizar. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque hablabas de manejar las finanzas, de mercado de capitales. ¿Eso ya lo debería hacer el propio emprendedor? Si tiene posibilidades de tener un asesor externo especialista, debería de terciarizarlo. Pero hoy en día la realidad es que con muchos cursos y difusión que tenemos, nosotros de hecho en CAME tenemos cursos gratuitos de mercado de capitales. Tenemos un programa de formación de 2 meses que te enseña cómo invertir tu dinero.
Con lo cual, hoy, habiendo todo lo que hay, si el emprendedor, te voy a responder así, si el emprendedor tiene el tiempo disponible, podría formarse en lo básico para manejar sus finanzas. En lo básico me refiero, por ejemplo, a hacer inversión en mercado de capitales o obtener un financiamiento. Ahora, si el emprendedor, como dije, prefiere brillar en la producción porque lo mejor que sé hacer es coser las remeras yo y ocuparme de eso, y que lo tiene que tercerizar. Pero es clave que alguien lo haga con conocimiento. ¿Sí? Y también se puede apoyar, por supuesto, si sos, en nuestro caso, si es socio de la entidad empresaria de cualquier provincia, accede a CAME solo por ser socio de esa entidad empresaria. Y es gratis nuestro asesoramiento, tanto en investigación de mercado como en finanzas. Cualquiera nos escribe a la casilla y nos hace una consulta y nosotros le contestamos a todos nuestros socios. Bueno, qué bueno eso. ¿Qué errores de inversión ves con más frecuencia? Errores de inversión... pero lo planteas como modelos de negocio o dónde, porque es distinto. A ver. Si la pregunta apunta a la propuesta de valor que eligió o si tenía un capital inicial y lo invirtió erróneamente. Exactamente. Sí, si la idea es mala, te vas a dar cuenta con el paso del tiempo. Sí, obviamente en esos 2 años clave. Claro. Si se asesoró con alguna institución, tal vez nos damos cuenta antes que la idea. Nosotros, de hecho, tenemos un programa de preincubación, que ahí son los emprendedores que solo tienen una idea de proyecto, no salieron al mercado. Y están 2 meses con nosotros y con docentes desafiando la propuesta de valor. Entonces, ahí no te equivocaste. Ahora te pregunto por el tema de las ideas buenas y malas, pero de las inversiones. Del tema de las inversiones. Yo creo que el error más frecuente es todo al stock o todo a estoquearme o todo a la producción. Y ahí empiezo yo a preguntar, bueno, ¿y las finanzas cómo vamos a hacer? Claro. Y el marketing y digamos, tus redes sociales, ¿quién va a manejarlas? Ese es el más común. El más común es todo a mi producto o servicio. Toda la carne al asador. Toda, me toqué. No, pero claro, mirá todas las cartucheras que tengo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo las vendemos? Digamos? Claro. Ese es el más frecuente. Sí. Todo al stock, a llenar mi negocio para que la vidriera se vea explotada. Pero ¿y todo lo demás? No. O sea, una inversión inicial tiene que estar bien analizada. O sea, y tiene que tener un porcentaje para marketing, uno para mis finanzas, otro sí para stock o para la fabricación del bien. Pero, tiene que estar balanceada. Y planificado, claramente. Y una planificación financiera. Pero sí, el más común es ese. Te decía, ¿ideas buenas, malas existen? Porque uno arranca con una idea, ¿no? Después le va dando forma, si puede. Y bueno, mi idea, ¿será buena, será mala? ¿Tendrá éxito, no tendrá éxito? Sí. Para mí, y es la pregunta que todos nos hacemos cuando tenemos una idea de negocio, para mí no hay ni ideas buenas ni ideas malas. Lo que hay es ideas que no fueron trabajadas suficiente. Por ejemplo, ¿qué sería? ¿Trabajarla suficiente? Trabajarla suficiente es esto que te decía yo de exponerme a una institución, a una incubadora, que muchos lo hacemos gratis, o a alguien especialista en el ecosistema emprendedor que me ayuda a ser el abogado del diablo que desafíe mi idea. A eso me refiero con no trabajadas. No me hicieron las preguntas claves suficientes, no me contesté lo suficiente y salí al mercado solo y, bueno, me choqué o con barreras de entrada, porque ya estaba saturado el mercado, porque había grandes competidores. Entonces, para mí no existen buenas y malas, porque tal vez esa misma idea inicial, si yo la desafiaba con un especialista y le encontraba una vuelta de tuerca a la propuesta de valor y ofrecía algo más, le iba bien. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre, por dar un ejemplo, no es lo mismo vender té en saquito y el sobrecito que todos conocemos, que de repente venderlo en una propuesta de valor que me cuente de dónde vinieron esas cebras, cómo es el proceso de fabricación y de envasado, que hoy lo hacen muchas empresas, apuntan a la experiencia, a lo que se llama el storytelling. Te cuento una historia de cómo ese producto llegó a góndola o al comercio y además te lo hago en un packaging específico y te hago parte de mi negocio. Hoy eso el consumidor lo está valorando muchísimo. ¿Lo emocional? Sí, lo emocional y la experiencia. Transitar la experiencia puede ser, voy, compro el té en saquito, si vos no me propusiste nada más, o podría ser mucho más. O podría ser, nos juntamos a probar té, a degustar té juntos. Entonces, para mí no hay buenas y malas. Tal vez hay no desafiadas o no trabajadas lo suficiente. Vos recorres todo el país con CAME, ¿no? Sí. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que está surgiendo en la Argentina? ¿Qué se ve? ¿Qué es ese semillero? Tecnología, cada vez más. O sea, cada vez más emprendimientos apoyados. ¿En inteligencia artificial? Sí, en IA y en plataformas automatizadas.
Eso está creciendo mucho en Argentina. Hay provincias incluso en las que se nota mucho más, San Luis, la Patagonia. Eso te diría que es lo que más estoy notando cuando viajo, cada vez más hacia esos rubros. Sí. Y después, de repente, también a las mejoras de producción, pero otra vez, asociadas a los desafíos tecnológicos, a la eficiencia energética, a utilizar mejores máquinas, a producir más rápido y mejor. Todo por ese lado es donde estoy viendo tal vez más crecimiento, más inquietud. Y servicios. ¿Y servicios? ¿De qué Servicios tipo? profesionales. Ah, profesionales. Sí, servicios profesionales que de hecho estoy notando que cada vez más estamos pudiendo exportar. De hecho, Argentina está haciendo un trabajo fuerte en cómo exportar servicios. ¿En qué áreas, Carolina? Sobre todo en todo lo científico, por ejemplo, lo veo mucho. Y también en negocios. En negocios también, en asesoramiento de negocios y demás, o en asistencias remotas a negocios. Así que estamos empezando a exportar más servicios profesionales. ¿Y qué pasa con el oficio? Con aquel que, bueno, nosotros en Rosario tenemos muchas ferias, por ejemplo, ¿no? Y muchos están basados en los oficios de toda la vida. ¿Qué pasa con eso cuando uno quiere escalar un poquito más? En realidad, lo primero que debería preguntarse es cómo va a escalar, ¿no? Porque, a ver, yo puedo ser un artesano y de repente vendo mis artesanías en la feria y demás, y yo quiero crecer, ¿no? Entonces, lo primero que debería preguntarme es, ok, quiero crecer, ¿a quién le ofrecería? ¿Qué sería lo que se llama B2B, decimos nosotros, business? O sea, yo soy un negocio, una feria, un puestito, y quiero ofrecerle a un local, porque me parece que mis productos eso se llama B2B, business. Entonces, ahí sería una forma de crecer. Otra forma de crecer es no, porque ahora quiero participar no en una expo, quiero participar en 10 expos. Esa es la primera pregunta. Bien, ¿cómo querés crecer y a quién vas a crecer? Y lo segundo es, perfecto, imaginemos el escenario donde te va súper bien y vendés 4 veces tu nivel de producción. ¿Podés hacerlo? ¿Lo podés hacer? ¿Cómo lo vas a poder hacer? ¿Tenés ya equipo pensado que trabaja, que sabe tu oficio? ¿Aliados? ¿Podrían ser aliados para responder esas demandas? Esas serían como, para mí, las 2 primeras preguntas si yo estoy en un puesto y quiero empezar a crecer con mis artesanías. Hablaste de inteligencia artificial, pero aplicada a negocios. Sí. Yo te pregunto si hoy se usa la inteligencia artificial para tomar decisiones de lo que vos estás asesorando. Se usa. Sí, se usa. Está bueno. De hecho, yo hasta desafío la inteligencia artificial con nuestro propio rubro, ¿no? De asesoramiento a emprendedores. ¿Qué es lo que sucede? Y tal vez lo que sucede, y pienso que sucede en muchas profesiones, la inteligencia artificial nos va a dar respuestas técnicas, pero debería de haber un ojo que las valide un poco. Y que eso por un lado, ¿no? Porque de repente, te doy un ejemplo, si hoy vos ponés financiamiento para emprendedores y pymes y le preguntamos a una de las IA más utilizadas, ChatGPT, de repente, que lo usamos todos, te va a decir, te va a pasar 15 opciones. Algunas están desactualizadas, no nos olvidemos que la IA lo que hace es cruza información de todo lo disponible en la web. De repente no sabe si hay algo disponible que ya no está en funcionamiento. Entonces, ahí desde lo técnico digo, para mí todavía el ojo del técnico profesional es necesario. Consejo final para el que está escuchando y está pensando en arrancar. Para mí que sean perseverantes, que no pierdan su pasión inicial, porque siempre, digo, con la primera idea vino la pasión. Sí. Que esa semillita, ese fueguito, sí, ahí latiendo siempre, y que sean perseverantes, constantes, que sepan desde el inicio que va a haber un esfuerzo, pero no hay nada más gratificante que ver crecer a tu idea de negocio y transformarse en una empresa. Yo vi muchas ideas crecer. Me acuerdo una al principio cuando entré acá, eran 3 chicos con una idea y hoy son una empresa de 50 empleados y no hay nada más lindo que acompañar ese camino. Así que sean perseverantes, no pierdan la pasión. En los momentos difíciles que sientan que no se puede más, créanme que se puede un poquito más. Pidan ayuda, asesórense, tengan en cuenta instituciones como las nuestras o especialistas que siempre estamos para darles una mano. Muchas gracias. No hay nada.